Él representó al principio a una persona que le llamaban el santo, heredero del padre Hurtado. Me decía, Juan Carlos, ¿quién es tu papá? Y yo le decía, usted, padre. Hielo, petrificado. No me podía mover. Corría abril del año 2010 e Informe Especial destapaba una historia que en ese tiempo parecía imposible de creer. El supuesto sucesor del padre Hurtado, a quien algunos llegaron a llamar el Santito, el entonces sacerdote Fernando Caradima Fariña, era acusado de abuso sexual reiterado a jóvenes de la parroquia El Bosque de Providencia. Era una manipulación espantosa y yo vivía angustiado tanto que en un minuto pensé suicidarme. Y de repente, en vez de pegarme un toquecito, me apoyó la mano en los genitales. Y yo ahí me borré. Un secreto que las víctimas habían guardado por 20 años. No era fácil incriminar a uno de los sacerdotes más influyentes y poderosos de la Iglesia Católica, formador de obispos y confesor de gran parte de la élite chilena. Y con cariño ustedes le tienden la mano a estos niños porque ven en ellos el rostro de Jesucristo. Y esa misma élite, junto a la Iglesia, en un principio lo defendió, desestimando el parecer de las víctimas. Es absolutamente falso, es un sacerdote que ojalá fueran todos iguales como él. Feo que se hable, que se difame y se hable mal de un padre que es realmente santo. Pero más que santo, se establecería que Caradima era un verdadero depredador sexual que se aprovechaba de la vulnerabilidad de los jóvenes, de la falta de figura paterna y de sus conciencias para abusar y tejer una red de protección en torno a esos abusos. A veces en la noche me decía que le diera un beso y que sacara la lengüita, me decía literalmente. Caradima abusó de varios jóvenes. El Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Caradima Fariña. Caradima fue un personaje muy siniestro en la Iglesia Católica, así se le va a conocer en la historia. Efectivamente fue un depredador. Las víctimas se transformaron en sobrevivientes y con valentía comenzaron a hacerse escuchar. Caradima fue sacado del sacerdocio para en 2011 ser condenado a una vida de oración y penitencia, pero aún bajo el alero de la Iglesia Católica. El Papa Francisco envió una comisión investigadora a Chile y luego recibiría a las víctimas en el Vaticano y también a la curia chilena para en 2018 expulsar a Caradima de la Iglesia Católica y aceptar la renuncia de varios obispos chilenos. Estábamos ante un caso muy serio de podredumbre y había que arrancarlo de raíz. El Papa nos pidió formalmente perdón a nombre propio y a nombre de la Iglesia Universal. Faltaba la justicia civil chilena. En 2019, unánimemente, la Corte de Apelaciones ordenó al Arzobispado de Santiago pagar 300 millones de pesos a Murillo, Hamilton y Cruz, un fallo que llegó tarde, pero que estableció que la Iglesia Católica chilena no hizo nada ante las denuncias y que no escuchó a jóvenes por los que debía velar. La sentencia no fue apelada por el arzobispado. Que la Corte Suprema haya decidido reabrir el caso cuando estaba cerrado y haya puesto una ministra en visita, lo haya declarado prescrito, pero cierto. Eso fue súper importante también. Si Caradima pudo hacer todo lo que hizo, fue porque tuvo una red de encubrimiento que permitió que lo hiciera. El señor Errázuriz y el señor Sati. A los 90 años murió Fernando Caradima, quien, recordemos, fue expulsado del sacerdocio por la Iglesia Católica al ser condenado por el Vaticano por abusos sexuales. La noche del domingo 25 de julio de 2021 y producto de complicaciones cardíacas murió Fernando Caradima en el hogar San Juan de Dios de Macul, sin pasar un solo día en la cárcel. Pese a su culpabilidad, los hechos ya estaban prescritos y las víctimas reaccionaron vía Twitter ante la noticia. Ha muerto Fernando Caradima, ex sacerdote católico que abusó sexual y espiritualmente de muchas personas, entre ellas nosotros. Él era un eslabón más en esta cultura de perversión y encubrimiento en la Iglesia. El arzobispado de Santiago tomó conocimiento de la muerte y declaró acompañar a las víctimas sobrevivientes y a sus familias. Acá lo que se le acusa a la Iglesia es encubrimiento y desprotección y negligencia. Caradima ha sido una mancha dentro de la Iglesia Católica. Caradima es el demonio. La Iglesia Católica cree
en los buenos y en los malos, cree en el bien y en el mal, y cree en los demonios. Sí, hoy día ha muerto un demonio. Murió uno de los más grandes abusadores sexuales de Chile, despojado del sacerdocio, de la iglesia, hasta de ser hijo ilustre de Providencia. Murió solo, sin homenajes ni tributos. Los sobrevivientes siguen luchando por justicia, porque su muerte y sobre todo su vida dejó una cicatriz en todos aquellos en los que abusó por décadas y en el sector más acomodado de Chile.